Buen día, hoy hablaré de los casos de uso. Muestran el comportamiento esperado del sistema, no muestran el orden en el que se realizan los pasos. Son una técnica propuesta por Jacobson en el año 1992. Debemos saber que ante todo son requisitos funcionales. Durante los años 1990, los casos de uso se convirtieron en una de las prácticas más comunes para la captura de requisitos funcionales. Un caso de uso es aquel elemento que nos permite ofrecer una descripción completa de todo lo que va a hacerse en esa funcionalidad. Es decir, se va a indicar, se va a presentar la interacción entre los actores y el propio sistema. Adicional, ya que se trata de una descripción precisa y completa, se realiza utilizando un formato textual, es decir, una descripción. Yo voy a indicar toda la funcionalidad para este caso de uso concreto. Lo que nos hace una pregunta: ¿para qué sirve un caso de uso? Bueno, sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y los otros sistemas. Los casos de uso responden a una pregunta: ¿qué se supone que el sistema debe hacer para los usuarios? Para los usuarios. Para responder esta pregunta, debemos saber que un caso de uso es un requisito funcional que va a tener el sistema para atender las necesidades del negocio. La interpretación del desarrollo del sistema para nuestro cliente permita saber de manera clara todas las funcionalidades que va a tener el sistema. Para ello, voy a dar un ejemplo. Podríamos hablar de una plataforma digital de venta de productos. Yo como cliente quiero que mi plataforma digital de venta de productos pueda subir imágenes, pueda poner descripciones del artículo, pueda poner promociones al artículo, pueda poner más detalles de descripciones del artículo, y como yo cliente quiero que mi usuario, que pueda rastrear el artículo, etcétera. O también podemos hablar de un cajero automático. Las funcionalidades de un cajero automático son: observemos al cajero, pensamos como usuarios y qué cosas puede hacer con el cajero del sistema automático. Entonces, yo pensaría que voy a poder sacar dinero, hacer depósitos, consultas de saldos, cambiar la clave, etc. Todo esto es lo que puedo hacer con el sistema y cómo este sistema me puede responder para cumplir mis necesidades, obviamente cumpliendo con las reglas del negocio. Vamos a ver las características de casos de uso. Los casos de uso son documentos que describen las secuencias de eventos que ocurren cuando un sistema es utilizado por distintos actores. Algunas de sus características son: evitan la jerga técnica, se redactan en el lenguaje del usuario final o del experto del campo de aplicación. Se elaboran en colaboración. Los analistas de requerimientos y los clientes suelen trabajar en el conjunto para crearlos. Agrupan requisitos comunes. Se crean para refinar un conjunto de requisitos basados en un rol o tarea. Definen lo que hacen los usuarios. Describen lo que los usuarios o roles hacen en la solución. Representan una función o acción. Un diagrama de casos de uso. Se dibujan como un óvalo y se nombran como la función. Están compuestos por actores, sistema y objetivo. Estos son tres elementos básicos que los componen. En primer lugar, el concepto de caso de uso se separa a dos grupos muy importantes. Está la parte gráfica o los diagramas y la explicación funcional que acompaña a los diagramas. Eso significa que el mayor valor de los casos de uso está en la unión de estos dos aspectos, es decir, que va a tener un diagrama de esto de uso. Sin tener una especificación, una lista de lo que acompañe no va a generar el mismo resultado que tenerlos juntos y bien especificados. En cuanto al diagrama, vamos a encontrar tres ítems fundamentales: actores, funcionalidades y relaciones,
Siempre se debe tener en cuenta que estas funcionalidades representan el valor de negocio para el actor. Un actor es algo o alguien que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, una empresa, una organización, un actor externo al sistema y cumple un rol funcional definido, como por ejemplo un cliente del banco o un empleado de un departamento específico. En los casos de uso se tiene que definir muy bien el rol que cumple ese actor. Muchas veces en muchos sistemas existen muchos roles diversos, pero siempre una persona ejecuta todas las actividades en diferentes momentos. Ahora voy a hablar de las relaciones. Estas son las que usamos para ligar gráficamente dos casos de uso. Que los flujos de sus funciones estén unidos normalmente por una sola ascensión o vista del usuario. De esta manera factorizan comportamientos de relaciones. Existen diversas relaciones en casos de uso, como por ejemplo las relaciones en club, que se presenta como una dependencia que declara que un caso de uso utiliza información y servicios de otros. Ejemplo, una tienda reventa videojuegos, donde la reventa de videojuegos está ligada por el cobro de esa misma renta. Una relación de extensión entre casos de uso específica que un caso de uso base incorpora implícitamente el comportamiento de otro. Caso de uso en el lugar especificado por el caso de uso base que se extiende. Ejemplo, de ello vuelvo a lo anterior de la tienda de renta y de videojuegos, donde para realizar el pago se extiende para solicitar la autorización de pagar con tarjeta de crédito. En cuanto a la especificación, es una documentación no estandarizada que debería acompañar el gráfico o el diagrama de uso. Ejemplo, debe tener un nombre, reventa de videojuegos. Al leer el nombre ya sabemos de qué se trata. Se escriben cuáles son los actores del sistema, sus extensiones que existen y sus restricciones. Vamos a contar dos puntos fundamentales que tienen que ver con los escenarios y las restricciones. Los escenarios son, como se dice generalmente, el camino feliz que nos muestra todos los pasos de interacción entre el actor y el sistema, que debería cumplirse de forma correcta para que el caso de uso se ejecute de manera exitosa. Por siguiente, siempre vamos a tener un escenario principal, pero también encontramos escenarios alternativos que nos van a permitir encontrar todas las opciones posibles para que se cumpla la funcionalidad del sistema. En conclusión, el escenario es un flujo de varias actividades, es una secuencia de acciones entre los actores y el sistema. Por ejemplo, la renta del videojuego, las acciones son solicitar la renta, pagar la renta, realizar el pago de la renta, hacer la devolución del servicio del videojuego. En cuanto en las restricciones, estas también llamadas pre-post condiciones. Las precondiciones establecen lo que siempre debe cumplirse antes de comenzar un caso de uso. Ejemplo, en la tienda de venta de películas, yo puedo establecer qué condición es en que el cliente tenga una edad mínima para comprar una renta de película. Y las postcondiciones establecen que cumplirse cuando el caso de uso se completa con éxito. Ejemplo, se genera una nueva factura y se realiza una nueva deuda al cliente. Bueno, estas son las URL donde saqué la información. Esto lo presentó Juan Sebastián Martínez Martínez del grado 801 del Colegio de la Nueva Estancia para el profesor Jean Carlos. Gracias por todo.